Shalom, bienvenida a Semillas para el Corazón. Soy Laura de Comunidad Betel y quiero agradecerte por regalarte estos minutos para detenerte y dejar que la palabra del Eterno hable a tu vida. Hoy quiero compartirte una historia breve, pero con una enseñanza que transformó mi manera de leer este pasaje de la Torá. Hay personajes de la Biblia que aparecen apenas unos versículos y sin embargo dejan una huella profunda. Así ocurre con las hijas de Zelofejad. Quizás alguna vez escuchaste sus nombres: Mahla, Noá, Joglá, Milcá y Tirsa. 5 mujeres, 5 hermanas, 5 nombres que el Eterno quiso que quedaran escritos para siempre en la Torá. Y eso ya me hace detenerme a pensar, porque el Eterno no hace nada por casualidad. Si decidió que conociéramos sus nombres, es porque también quería enseñarnos algo a través de ellos. Pero antes de hablar de sus nombres, quiero contarte su historia. Estas hermanas vivían en un momento muy difícil, y su padre había muerto en el desierto y no tenía hijos varones. Según las costumbres de aquella época, ellas podían quedarse sin la herencia que le correspondía a su familia. Era una situación que parecía imposible de cambiar. Podrían haberse resignado, podrían haber dicho, y bueno, así son las cosas. Podrían haber permitido que el dolor describiera el final de su historia. Pero hicieron algo completamente diferente. Caminaron hasta donde estaba Moisés, Eleazar y los líderes de Israel para presentar su causa. Y no fueron con orgullo, no fueron exigiendo, fueron porque conocían el corazón del Eterno. Y eso me hizo pensar, ¿cuántas veces dejamos de pedir porque asumimos que la respuesta será no? ¿Cuántas veces renunciamos a una promesa antes de preguntarle al Eterno qué quiere hacer? A veces las circunstancias hablan tan fuerte que terminamos creyéndoles más a ellas que a la palabra. Pero estas mujeres decidieron creer que las promesas del Eterno eran más grandes que la realidad que tenían delante. Y entonces descubrí algo que me conmovió muchísimo. Los nombres de estas 5 mujeres, de estas 5 hermanas, parecían contar una historia. La historia de muchas de nosotras. La primera se llamaba Mahla, y su nombre significa debilidad o enfermedad. Y pensé, ¿cuántas veces una mujer sigue sonriendo por fuera mientras por dentro está completamente agotada? Hay heridas que nadie ve, el cansancio de sostener una familia, la preocupación por los hijos, la tristeza de una pérdida, la sensación de no ser suficiente. Quizás hoy te sentís como Mahla. Y si es así, quiero recordarte algo. El Eterno no se aleja de nuestra debilidad. Muchas veces es precisamente ahí donde comienza su obra. Después aparece Noá, cuyo nombre habla de movimiento y también de reposo. Y me encanta esa combinación, porque el descanso que Dios ofrece no significa quedarse quieta. Significa dejar de luchar con nuestras propias fuerzas, para empezar a caminar tomadas de su mano. Hay mujeres que hace años viven detenidas por una decepción, por una palabra que alguien dijo, por un fracaso, por una culpa. Y quizás hoy el Eterno te está susurrando. Es tiempo de volver a caminar. La tercera hermana es Joglá. Su nombre está relacionado con una pequeña ave que protege con mucho cuidado a sus crías, la perdiz. Y pensé en cuántas mujeres viven cuidando a todos, pero hace mucho dejaron de cuidar su propia alma. Nos ocupamos de los hijos, del trabajo, de la casa, pero ¿quién está cuidando tu corazón? Porque un corazón agotado difícilmente pueda sostener a otros por mucho tiempo. Después aparece Milcá. Su nombre significa reina. Y qué hermosa palabra. No porque hable de poder, sino porque habla de identidad. Vivimos en una época que constantemente nos dice que tenemos que demostrar que valemos, ser más productivas, más fuertes, más exitosas, pero el Eterno nunca nos pidió demostrar nuestro valor. Nos llamó hijas, y una hija no necesita ganarse el amor de su padre, solo necesita creerlo. Finalmente aparece Tirsa. Su nombre significa deleite o favor. Y creo que este no es solo el final de la historia de ellas.
es también el deseo del corazón del Padre para nosotras. Él quiere llevarnos desde la herida hasta el favor, desde el miedo hasta la confianza, desde la resignación hasta la esperanza. Entonces miré nuevamente los 5 nombres y sentí que describían un proceso. Primero la debilidad, después el movimiento, luego aprender a cuidar, descubrir nuestra identidad y finalmente vivir bajo el favor del Padre. Pero hay un detalle que no quiero pasar por alto. Ellas nunca caminaron solas. Las 5 llegaron juntas. Nunca buscó ninguna la herencia solo para sí. Se animaron unas a otras y caminaron unidas. Y creo que esa también es una enseñanza para la mujer de hoy. Vivimos en una cultura que muchas veces nos empuja a compararnos, a competir o a pensar que tenemos que mostrar quién vale más. Pero el reino de Dios nos invita a otro camino, el de caminar juntas, el de sostenernos, el de celebrar las victorias de la otra, el de creer por una hermana cuando ella ya no tiene fuerzas para creer por sí misma. Y cuando finalmente el Eterno responde, dice algo precioso, como esto: bien dicen las hijas de Zelofejad, en Números 27:7. Qué hermoso sería escuchar algún día esas palabras. No porque siempre tuvimos razón, sino porque aprendimos a confiar en el corazón del Padre. Tal vez las circunstancias te hicieron sentir olvidada, insuficiente, sin valor. Pero el Padre sigue llamando a sus hijas por su nombre y sigue invitándolas a caminar en las promesas que preparó para ellas. Hoy quiero dejarte estas preguntas para reflexionar. ¿En qué parte de este camino te encontrás? ¿Todavía en la debilidad de Majlá? ¿Dando los primeros pasos como Noá? ¿Aprendiendo a cuidar tu corazón como Joglá? ¿Descubriendo quién sos como Milcá? ¿O comenzando a experimentar el favor de Dios como Tirsá? Sea cual sea tu respuesta, no dejes de caminar, porque el mismo Eterno que conocía el nombre de aquellas 5 mujeres, también conoce el tuyo. Y si Él conoce tu nombre, también conoce tus luchas, tus lágrimas, tus preguntas y las promesas que todavía tiene preparadas para tu vida. Gracias por acompañarme en este tiempo. Si esta semilla habló a tu corazón, compartila con otra mujer. Tal vez el Eterno quiera usar este mensaje para recordarle que ella también es vista, amada y llamada por su nombre. Soy Laura de Comunidad Betel y esto fue Semillas para el Corazón. Hasta nuestro próximo encuentro. Shalom.